Abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, docente interno titular de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas, especialista en Derecho Administrativo, líder e investigador asociado del SNCT del Grupo de Investigaciones de Derecho. Adelante, doctor. Bueno, muy buenas tardes. ¿Se escucha bien? César. Hola, ¿se escucha? Se escucha perfecto, doctor. Adelante. Bueno, perfecto. Bueno, voy a apagar la cámara para que no interrumpa. Por favor, ¿la dejas encendida? Qué pena, doctor. No se le escucha el audio. Bueno, muy buenas tardes. ¿Ahí sí? ¿Ahí sí se escucha? Se escucha bien. Muy bien. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Se me ha invitado a hablar de justicia digital y población vulnerable. Quiero agradecer pues por la invitación a la red de estudio del proceso de la justicia y a Plaza Mayor, quienes organizan este foro virtual llamado Justicia Digital, Avances y Retrocesos, que a su vez hace parte pues de un seminario internacional sobre proceso y justicia. Asimismo pues agradezco a todas las instituciones que apoyan la realización de este evento y especialmente la Universidad Pontificia Bolivariana, que es mi casa de estudios y mi lugar de trabajo desde hace 15 años aproximadamente. Justamente esta invitación pues me ha permitido perfilar intereses investigativos a propósito de los estudios de posgrado que vengo realizando en gestión de la tecnología y la innovación en el marco dentro de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Pontificia Bolivariana, y pues también me ha permitido poner en juego también algunos asuntos que se abordaron en un curso de innovación en el sector público que finalizó hace un par de semanas con la Escuela Superior de Administración Pública. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, para iniciar, me gustaría precisar que cuando se habla de justicia digital y de población vulnerable, esto puede conducir por lo menos a 4 escenarios de reflexión. Por un lado, los derechos asociados al acceso, la disponibilidad y la calidad de los bienes y servicios digitales, el Internet. En segundo lugar, las prácticas de justicia privadas mediante la utilización de medios digitales. En tercer lugar, el uso de la tecnología para la toma de decisiones y sus efectos en los derechos de los sujetos. Y finalmente, pues el uso de la digitalización para la prestación del servicio público de administración de justicia. Del Servicio Público de Administración de Justicia. Frente a lo primero, es decir, frente a los derechos de los asociados al acceso, disponibilidad y calidad de bienes y servicios digitales, pues esto implica hablar de la cobertura del servicio público de Internet en el territorio, el acceso y disponibilidad económica de bienes y servicios digitales, como computadores, teléfonos inteligentes, entre otros, y la cultura digital de la población, además de la infraestructura y el equipamiento público, pues, para la prestación de ese servicio. A propósito de lo segundo, creo yo, es posible hacer referencia a la utilización de herramientas digitales y espacios virtuales para la denuncia, enjuiciamiento, condena y sanción de personas, prácticas, situaciones o acontecimientos al margen de los canales institucionalizados de administración de justicia, como lo podría ser, por ejemplo, la práctica del Scratch. Un tercer escenario que planteo, que es relativo a los efectos del uso de la tecnología para la toma de decisiones, invita a investigar sobre el diseño y el uso de modelos para la toma de decisiones a través del almacenamiento de datos y el uso de algoritmos. Digamos, hay estudios que hacen fuertes críticas a este cóctel de ciencia de datos, tecnología y sistemas de soporte de decisiones, ¿sí? Toda vez que pueden dar la posibilidad de crear bucles de retroalimentación peligrosos y discriminatorios, lo que termina convirtiendo a estos modelos en lo que algunos autores han denominado armas de destrucción matemática, que se caracterizan por la opacidad, ¿cierto? El conocimiento pues del modelo, el escalamiento que adquieren y en esa medida los daños que producen. Así algunos autores, por ejemplo, Rosenbaum y Fishman, pues han sostenido que el concepto de justicia digital tiene como objetivo abrir el discurso sobre estrategias para brindar alivio a quienes creen que han sido discriminados o perjudicados por la toma de decisiones algorítmicas. Esta justicia digital ha dependido pues de la responsabilidad algorítmica como un medio por el cual las entidades pueden ser responsables de la toma de decisiones, ¿sí?
Finalmente, cuando hablamos de justicia digital, haciendo referencia al uso de la digitalización para la prestación del servicio público de administración de justicia, es el escenario en el que nos movemos. Es el escenario que nos movemos y en el que, digamos, del que quiero hablar. Sin embargo, pues quiero precisar que era por lo que hacía esta introducción, la vulnerabilidad subjetiva se puede presentar en estos 4 escenarios, ¿sí? Y encaja dentro de lo que podríamos llamar, en términos genéricos, justicia digital. Cuando se concentra en quienes o no pueden acceder a bienes y servicios digitales, o son víctimas de justicia privada en redes, por ejemplo, o son víctimas de discriminación en el uso de modelos para la toma de decisiones, o finalmente no pueden acceder a la administración de justicia. Cada uno de estos escenarios puede ser analizado de manera autónoma y de hecho han sido analizados de manera autónoma, pero creo que los 4 escenarios pueden conjugarse para generar escenarios de vulnerabilidad complejos en relación con el equipamiento, la infraestructura de garantías procesales de quienes participan en ellos. ¿Sí? Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. En este sentido, pues me he propuesto, de hecho, el acceso y a la administración de justicia, la gestión del conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación y finalmente, pues ese gran concepto que hemos denominado justicia digital. Esta aproximación, pues tengo que precisar que se reduce a ofrecer algunos elementos de naturaleza teórica y conceptual, un par de datos de contexto y algunas reflexiones en torno a lo que enfrenta, a los retos que enfrenta la administración de justicia para garantizar el acceso a esa administración de justicia a la población más vulnerable y el papel que pueden jugar la ciencia, la tecnología y la innovación en ello. Sí, por eso hablaré pues en primer lugar de qué puede ser la justicia digital o la digitalización de la justicia. En segundo lugar, los problemas de acceso a la justicia en Colombia para identificar, digamos, quiénes pueden ser los más vulnerables en este escenario. En tercer lugar, hablar de la brecha y la cultura digital en Colombia para cerrar con algunas recomendaciones. Comencemos pues entonces con esto. Siguiente diapositiva, por favor. Cuando hablamos de justicia digital o digitalización de la justicia y vulnerabilidad, tendríamos que decir que, en primer lugar, que la administración de justicia es un servicio público y una función pública que encuentra fundamento constitucional, entre otros, en el artículo 228 de la Constitución Política, y que en este mismo artículo se enuncian algunos de los principios que soportan la prestación de esa función pública o ese servicio público. Entre esos principios están la independencia judicial, la autonomía judicial, la publicidad de las actuaciones, la permanencia de esas actuaciones, la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas, la diligencia del cumplimiento de los términos procesales, la responsabilidad por las decisiones que se adoptan, la desconcentración, entre otros. Este servicio fue desarrollado por la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, que es la Ley 270 de 1996, y ella en su artículo primero pues define la Administración de Justicia como una función pública que está a cargo del Estado, que es encargada por la Constitución Política y la ley a las autoridades, ¿sí? A las autoridades judiciales, para hacer efectivos los derechos, las obligaciones, las garantías y las libertades consagradas en la Constitución y la ley, que tiene como teleología o que tiene como finalidad la convivencia social y lograr y mantener la concordia nacional. Por su parte, el acceso a la justicia está reconocido en el artículo 229 de la Constitución Política, donde se dispone que se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. Por otro lado, pues, lo digital puede definirse como la creación, presentación, transporte o almacenamiento de información mediante la combinación de bits, ¿sí? Así, entonces tendríamos que decir que cuando hablamos de justicia digital, en términos de la administración de justicia, estamos hablando de la digitalización de la función pública y hacer efectivos los derechos, las obligaciones, la garantía y las libertades que están consagradas en la Constitución y la ley. Digamos que estoy parafraseando el artículo primero de la ley 270. En últimas, pues, la disposición de herramientas tecnológicas y técnicas para la gestión de la justicia, esto es la resolución de los conflictos, Siguiente, por favor. Frente al acceso a la justicia, pues tendríamos que decir que este es un derecho fundamental
que de acuerdo con la Corte Constitucional, entre otras en la sentencia C-583 de 2016, tiene un significado múltiple, que implica, por un lado, contar al menos con procedimientos idóneos y efectivos para determinar legalmente los derechos y las obligaciones. En segundo lugar, contar con que las controversias planteadas son resueltas dentro de un término prudencial y sin dilaciones injustificadas. Y además, en tercer lugar, contar con decisiones judiciales que sean adoptadas con pleno respeto del debido proceso. Así pues que el contenido del derecho al acceso a la justicia no se puede agotar solo en la posibilidad de acudir a un despacho judicial a interponer una demanda o interponer un recurso o presentar una solicitud. ¿Sí? Ese derecho también incorpora los derechos a que se resuelva respetando el debido proceso. En tal sentido, digamos que uno puede afirmar que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad frente al acceso a la administración de justicia quienes no pueden acceder física o económicamente a la jurisdicción, es decir, a la administración de justicia, no cuentan con los medios, quienes no cuentan con los medios para estar en contacto con los procedimientos judiciales en los que son parte o están interesados, a pesar de ya haber, digamos, accedido inicialmente. En tercer lugar, son vulnerables también quienes, a pesar de haber accedido y quizás poder tener contacto, ¿cierto?, con la Administración de Justicia, nunca encuentran resueltos sus asuntos, o quienes sus asuntos son resueltos, pero con desconocimiento del debido proceso. En este sentido, pues quisiera, digamos, agregar algunos datos, ¿no? De acuerdo con el informe de ponencia que se presentó a primer debate de reforma del proyecto de ley estatutaria 475-2021, Senado 295, de 2020, Cámara, la demanda de justicia en Colombia alcanza el 350%, ¿no? Esto fue publicado en la Gaceta del Congreso de ambas cámaras hace unas semanas. Mientras, ¿cierto? Esa exposición de motivos. Mientras que la respuesta estatal a esta demanda, ¿cierto?, alcanza difícilmente el 25%, ¿sí? Uno de los indicadores que mejor revela los problemas de la administración de justicia es la congestión judicial. Entonces, aquí, siguiente, por favor, quiero aprovechar los datos que recolectamos en un ejercicio de investigación de una estudiante, Sandra López, una estudiante de maestría a quien le dirigí el trabajo de grado, y recolectamos algunos datos sobre congestión judicial en la jurisdicción contencioso-administrativa, ¿cierto? Que la tomo como ejemplo, ¿cierto? Se tomaron como base los compendios de indicadores de gestión del sector jurisdiccional y los informes de gestión, ambos documentos anuales que presenta el Consejo Superior de la Judicatura, ¿cierto?, donde se recopila la información estadística y cualitativa del quantum de procesos judiciales. Para ese análisis usamos la definición que se incorpora en los compendios, donde se define todo ingreso como los procesos, o donde se definen los ingresos como todo proceso que entra a un despacho, ¿sí? Para análisis de los datos usamos los valores totales de ingreso y egreso de los procesos judiciales en la jurisdicción contencioso administrativa, y con base en su relación determinamos un índice de congestión, que será óptimo cuando sea igual a 1, ¿cierto? Cuando el valor total de egresos sea igual al valor total de ingresos, lo que constituye, digamos, una situación ideal, ¿cierto? Será negativo, ¿cierto?, cuando es mayor que 1, esto es cuando el valor total de egresos es inferior al valor total de ingresos, ¿sí? Y será positivo cuando sea menor a 1, esto es cuando el valor total de egresos es superior al valor total de egresos. Cuando uno, ¿cierto?, cuando se sistematizan esos valores totales de ingresos y egresos entre 2002 y 2018, que fueron los años que consideramos para el estudio, con base en los informes que presenta la rama judicial del Poder Público al Congreso de la República en Colombia en los últimos años, los compendios de indicadores de gestión del sector jurisdiccional y los informes de gestión del Consejo Superior de la Judicatura, pues el comportamiento de los indicadores siempre es negativo, es decir, es un comportamiento, la cifra siempre es mayor a 1, salvo en unos años específicos, 2006, 2007 y 2011, que se explican, pues, entre otros, por la entrada en vigencia de los jueces, de la 1437, la oralidad, ¿sí? Entonces, digamos, siguiente, por favor, que la congestión judicial, digamos, es uno de los grandes problemas de lo que podríamos denominar el acceso a la administración de justicia, ¿sí? Esta congestión judicial se suele atribuir a la falta de jueces, ¿sí? Aquí también, digamos, tomo algunos datos que se han venido revelando en los últimos meses, años, ¿cierto? Colombia cuenta con cerca de 5.440 despachos judiciales, ¿sí? De acuerdo con el Consejo Superior de la Judicatura, en el informe que presentó la Administración de Justicia
en el 2019, que se presentó el 5 de agosto del 2020, ¿sí? Así pues que hay un promedio de 11 jueces por cada 100.000 habitantes y esta cifra se ha mantenido promedio sostenida desde 2004, ¿cierto? De acuerdo con el Centro de Estudios de Justicia de las Américas. En los países que pertenecen a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el estándar es de 64 o 65 jueces por cada 100.000 habitantes. De suerte, pues, que el promedio colombiano es bastante bajo, es bastante bajo. Sin embargo, en comparación con la región colombiana, se encuentran por encima de otros países, como Chile y Venezuela, que cuentan solo con 7, o Perú y Brasil, que cuentan con 9. Incluso con países europeos, como Inglaterra, que cuenta con un poco más de 4 jueces, ¿cierto? De acuerdo con la información que suministra el Consejo Superior de la Judicatura, ¿cierto? Para el presupuesto 2020 aprobado por el Congreso, permitir ascender el promedio de jueces por cada 100.000 habitantes a 12 cuesta 100.000 millones de pesos, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, el principal problema pues asociado a la relación entre jueces por habitantes es la capacidad de evacuación de los procesos judiciales, ¿cierto? En el 2019, por ejemplo, se lograron evacuar el 90% de los procesos que ingresaron al sistema judicial. Ese 10% que no se logró evacuar se terminó acumulando al más de 1.800.000 procesos que están represados en la rama judicial para el 2009, ¿sí? De acuerdo con esto, la congestión judicial, ¿no? Como el derecho a la salud, la vivienda, la libertad, el patrimonio, la familia, en fin. ¿Sí? Sin embargo, si bien la congestión judicial y el represamiento de expedientes judiciales puede ser atribuido a la baja tasa de jueces en el país, existen factores sociológicos, jurídicos y técnicos que contribuyen a ello. ¿Sí? Y sostengo que atender estos factores puede contribuir a disminuir la congestión judicial, ¿sí? Y con ello la garantía del derecho al acceso a la justicia. Y quiero concentrarme en los factores tecnológicos. Desde el punto de vista sociológico hablamos de, digamos, de una alta tasa de litigiosidad, desde el punto de vista jurídico, digamos, a la complejidad de los procesos jurisdiccionales, pero desde el punto de vista técnico, hablamos de la baja capacidad, ¿sí? De la baja capacidad del Poder Judicial para incorporar desarrollos tecnológicos y técnicos en el ejercicio del Poder Judicial. Desde el punto de vista técnico, el Poder Judicial no cuenta con la posibilidad de aprovechar los desarrollos tecnológicos y técnicos para mejorar la prestación del servicio de administración de justicia. Y precisamente la pandemia demostró la ausencia de preparación del personal y la precariedad de la infraestructura logística y técnica del sistema judicial para ajustarse al uso de tecnologías al servicio de la administración de justicia, que está previsto desde 1996 en la Ley 270, que es la Ley Estatutaria de Administración de Justicia. Esta, en su artículo 96, entregaba al Consejo Superior de la Judicatura la responsabilidad de propender por la incorporación de tecnología de avanzada al servicio de la Administración de Justicia. Esta acción debía enfocarse principalmente a mejorar la práctica de pruebas, la formación y conservación y reproducción de los expedientes, la comunicación entre los despachos y las partes y entre los despachos mismos, a garantizar el funcionamiento razonable del sistema de información, entre otras cosas. Y estos, digamos, si lo relacionamos con lo que viene sucediendo en el último año y medio, han sido los dolores de cabeza durante la pandemia. Estos problemas inciden en la lentitud del sistema y en últimas en la garantía y protección de derechos. Y si esto pasa, pues, en las principales ciudades del país, imagínense qué pasa, pues, en los municipios pequeños, ¿cierto? Municipios pequeños. Entonces coincido en que la respuesta no es solamente el problema de jueces, sino que hay otros, ¿cierto? Me gustaría pensar, ¿sí?, que antes de aumentar el número de jueces y de despachos judiciales en Colombia, el presupuesto puede invertirse de manera adecuada en fortalecer la capacidad tecnológica de los despachos existentes y con ello contribuir a la mejor prestación de la función pública de administrar justicia. Pero para ello es necesario fortalecer el presupuesto del Poder Judicial, que aquí tengo unas cifras, pero vamos a pasar a la siguiente, que ya me está acabando el tiempo. Quisiera entonces hablar de la brecha digital. Pasemos a la siguiente, por favor. No, a la anterior entonces se pasaron. Bueno, a la par de los aspectos presupuestales del Poder Judicial, la digitalización de la justicia o la implementación de un modelo de justicia digital requiere de apuestas presupuestales para cubrir o reducir esa brecha digital. La inequitativa y desigual distribución en el conocimiento, acceso, disponibilidad y calidad de los bienes y servicios digitales en el país constituye uno de los principales fenómenos de vulnerabilidad de la población.
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la brecha digital hace alusión a la brecha que hay entre las personas, los hogares, las empresas y las áreas geográficas en diferentes niveles socioeconómicos, con respecto tanto a sus oportunidades de acceder a las tecnologías de la información y las comunicaciones, como a su uso del Internet, como al uso del Internet para una amplia variedad de actividades. De acuerdo con esta definición, la brecha digital puede ser de tres tipos, y ya lo mencionaba el personero en su intervención: de acceso, de uso y de calidad. De acceso, que está determinada por las personas que pueden o no acceder a los bienes y servicios digitales; de uso, definida por el conocimiento y la utilización de esos bienes y servicios digitales; y de calidad, que está basada en las diferencias respecto a la disponibilidad y el uso de los bienes y servicios digitales que hacen los usuarios cuando tienen acceso y usan esa tecnología. Esa inequidad y esa desigualdad en la distribución puede obedecer a distintos factores que están asociados a distintos criterios de discriminación y que incluso puede dar lugar a discriminación interseccional, ¿cierto? Factores económicos, geográficos, de género, de edad, entre distintos grupos poblacionales. Y por otro lado, podemos identificar unas causas de esa brecha digital que ya también fueron mencionadas: la escasez de contenidos locales, la falta de conocimiento sobre el uso de las herramientas digitales y el Internet, el precio y la conexión, de la conexión y el precio de los dispositivos, entre otros. Los individuos y grupos sociales que son víctimas de brecha digital resultan pues desventajados, en tanto esa brecha imposibilita la movilidad dentro de las distintas escalas y estructuras sociales dominantes. Colombia, a pesar de ser líder regional en inversión de recursos para reducir esa brecha digital desde el 97, sigue siendo un país azotado por la inequidad en el acceso, uso y calidad de los bienes y servicios de Internet, ¿cierto? Por ejemplo, en Colombia el 62% de la población usa Internet, ¿cierto? Pero el índice de penetración de Internet fijo es de 37.5. En las cabeceras municipales asciende al 45.75 la desconexión, ¿cierto? La conectividad, ¿cierto? Y en el área rural, en el sector rural disperso, en los pequeños centros urbanos, es del 6.2 apenas la penetración, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, digamos, aquí hay unos datos, digamos, duros. Para terminar, quiero plantear siguiente, entonces, algunos elementos que pueden considerarse. Voy a avanzar rápidamente porque ya se me acabó el tiempo, qué pena. Para cerrar, me gustaría ofrecer algunos elementos, ¿cierto? Para fortalecer la digitalización de la justicia y la creación de un modelo de justicia digital que contribuya a mejorar la prestación del servicio y función públicos, ¿cierto? Los estudios sobre justicia digital y digitalización de la justicia se han ocupado de cuatro temas fundamentalmente, ¿no? La toma de decisiones a partir de modelos de inteligencia artificial y blockchain, el uso de tecnología para la resolución de disputas en línea, Online Dispute Resolution, o ODR en inglés, el uso de tecnologías para la resolución alternativa de disputas, ¿sí? Y el uso de tecnología para la administración de justicia. Entonces hay distintos estudios, quería referirme como a algunos, pero no hay tiempo. Entonces, cuando uno revisa por encima la literatura científica, encuentra que la tecnología es una alternativa a los problemas de acceso a la justicia, a la digitalización. Y el tema relativamente novedoso, y las propuestas que se han hecho plantean retos éticos, logísticos y económicos. Los retos éticos tendrán que ver, ¿cierto? Los estudios sobre justicia digital deben concentrarse en los desafíos que propone automatizar la toma de decisiones a través del software, ¿cierto? Algoritmos y tecnologías de información, sin que se sacrifique el componente humano y las garantías del debido proceso. Lo proponen Rubin Borges Fortes, ¿sí? Desde el punto de vista técnico, debe distinguirse entre justicia electrónica y tecnología legal, ¿cierto? La primera, que se concentra en las transacciones legales electrónicas y los archivos electrónicos, ¿cierto? Donde cabe pues el proceso judicial, mientras la tecnología legal está representada por el soporte informático, el software, necesario pues para esas transacciones electrónicas, que también es importante para la administración de justicia. Entonces, el fortalecimiento tecnológico requiere inversión en capacitación, infraestructura y equipamiento, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de, digamos, las medidas sanitarias y de excepción que se adoptaron en el marco de la emergencia por COVID, ¿cierto? Dio cuenta de esas dificultades, ¿sí? No solamente de acceso a la administración de justicia para la población en general, sino los retos tecnológicos de infraestructura, equipamiento y presupuesto del sistema judicial, y de la necesidad de adaptar los desarrollos tecnológicos y técnicos tan importantes en esta función pública, ¿cierto? Entonces, tal situación obligó a las instituciones públicas y a las empresas a trabajar en línea, ¿cierto? Y la administración de justicia, pues, tuvo que hacerlo también, y en esa medida no puede ser ajena a la demanda, pues, de una mejora tecnológica que requiere voluntad política, presupuestos robustos y, ojo con lo que voy a decir, digamos, la introducción de mecanismos de gestión de la tecnología y la innovación en el sector público, ¿sí?
Entonces, esto contribuiría finalmente, cierro con esto, a resolver en línea conflictos relacionados con el consumo, resolver en línea conflictos en sede judicial, resolver en línea conflictos corporativos, ¿sí? Además de pensar en la necesidad, pues, de impactar la cultura jurídica litigiosa que nos caracteriza, ¿sí? Y mejorar los diseños institucionales y procesales. Agradezco pues la oportunidad y lamento haberme pasado esos 6 minuticos. Agradecemos al doctor César Augusto por su intervención, quien nos impone un reto adicional y es un factor cuantitativo-cualitativo de cara al juez. De acuerdo al número de población que hay en el país, ¿cuántos jueces en este momento ejercen? Y ese factor adicional, si tienen las capacidades para ejecutar. Adicional a ello, sumado a las tres brechas que ya tenemos claro, que es el de acceso, uso y calidad.